¿Qué es lo que realmente hace a un dictador? A menudo cometemos el error de pensar que el poder absoluto se construye solo con violencia, pero la historia y la narrativa del genio de Eiichiro Oda nos enseñan algo mucho más aterrador. El poder absoluto nace de una narrativa de superioridad herida. Don Quijote de Flamengo no es un villano que busca conquistar el mundo por ambición ciega. Él es un dios que cayó del cielo y decidió incendiar la tierra para castigar a quienes no lo adoraron. Al igual que muchas figuras autoritarias del siglo XX, el origen de Doflamingo está en el resentimiento. Cuando su padre renunció al título de Tenryubito, Doflamingo no vio un acto de humanidad, vio una traición a sus derechos de nacimiento. Perder el privilegio no lo hizo empático, lo hizo vengativo. En la vida real, las dictaduras más peligrosas no empiezan con tanques en la calle, sino con un hombre que convence a un grupo de que ellos son superiores por destino y que el mundo les debe algo que les ha sido robado. Doflamingo construye la Don Quixote Family bajo este mismo principio, un culto a la personalidad donde él no es el jefe, sino un salvador. Pero observen el detalle que lo cambia todo, su estética. Doflamingo siempre viste de rosa, siempre sonríe, mantiene una pose de extravagancia y control. En la ciencia política esto se llama la teatralidad del poder. Los dictadores necesitan ser más grandes que la vida misma, necesitan que su sola presencia proyecte que ellos ya han ganado, incluso antes de que empiece la batalla. Mientras un líder democrático intenta parecerse al pueblo, el dictador, como Doflamingo, necesita que el pueblo entienda que él está a una distancia inalcanzable. Él no solamente domina a Dressrosa, él es el dueño de la percepción de Dressrosa. Y para entender cómo logró que una nación entera lo amaba mientras él la destruía por dentro, primero debemos entender que Doflamingo no es un pirata, es el arquitecto de una mentira perfecta. El ascenso de Doflamingo al trono de Dressrosa no fue una invasión, fue la operación de la falsa bandera. Aquí es donde Oda se aleja de la fantasía y entra al terreno de la ciencia política. Para que un dictador sea aceptado, primero debe crear caos que solamente él puede resolver. Doflamingo no derrocó al rey rico con sus propias manos, lo obligó mediante sus hijos y masacrar a su propio pueblo. Esta es la lección número uno de cualquier régimen autoritario: destruye la reputación del líder anterior, haz que el pueblo odie a su antiguo protector para que reciban al opresor como un liberador. Al igual que los golpes de estado del siglo XX, el control no solamente se logra con balas, sino eliminando la alternativa moral. Doflamingo se presentó en el momento exacto en el que el pánico era máximo y deteniendo la masacre que él mismo había provocado. En ese instante, Dressrosa no vio un pirata sino un héroe. Pero para tomar el poder es fácil, lo difícil es borrar la desidencia, y aquí es donde entra la herramienta más terrorífica de Doflamingo, Sugar y su habilidad para convertir personas en juguetes. En el mundo de One Piece esto parece un poder mágico, pero en la realidad política esto genera la muerte civil. Cuando Sugar toca a alguien no cambia su cuerpo, borra su existencia, la memoria de todos los que lo conocieron. Esta es la máxima aspiración de cualquier dictadura, eliminar no solamente el cuerpo de un opositor, sino su legado entero. En las dictaduras reales, los nombres desaparecen de los libros de la historia, las fotos son retocadas y las personas simplemente dejan de haber existido. No hay mártires y nadie los recuerda. Dressrosa se convirtió en una nación dividida en dos: los que viven en una superficie de alegría artificial, los que han sido olvidados en el vertedero de la historia. Es el reflejo perfecto de las sociedades donde la prosperidad económica de unos pocos construye sobre la desaparición sistemática de quienes se atreven a cuestionar el sistema. Doflamingo entendió que no necesitas matar a tus enemigos, solamente necesitas que nadie recuerde que alguna vez estuvieron allí, porque un pueblo sin memoria es un pueblo que no tiene por qué luchar, un pueblo que mientras tenga espectáculos en el coliseo y juguetes con que jugar, aceptará cualquier cadena, siempre y cuando sean de oro. A menudo nos preguntamos ¿cómo es que un régimen tan atroz como el de Doflamingo pudo sostenerse durante 10 años sin que nadie, ni la marina, el gobierno mundial, ni nadie interviniera? La respuesta es amarga pero real. Doflamingo no era solamente un rey, era un socio comercial indispensable. Dressrosa no era solamente una isla, era el centro logístico del mercado negro mundial. En la geopolítica real, muchas dictaduras sobreviven no solamente por su fuerza militar, sino porque suministran algo que el mundo exterior necesita, ya sea petróleo y minerales, o en el caso de Doflamingo, armas y rutas del diablo artificiales. El Joker entendió que la mejor forma de volverse intocable era volverse necesario. Si tú eres quien suministra las armas que mantienen el equilibrio de poder en otros conflictos, el mundo mirará hacia otro lado mientras tú masacras a tu propio pueblo. Esta es la Pax Doflamingo, una paz construida sobre la hipocresía. Mientras la superficie de Dressrosa brillaba con flores, romance y un coliseo hermoso, el sótano de la nación era una fábrica de esclavos trabajando sin descanso para alimentar las guerras de otros. Esto es lo que sucede en las dictaduras modernas, una fachada de modernidad y turismo diseñada para engañar al observador externo, mientras que la verdadera estructura del poder se oculta en la sombra, muy lejos
de las cámaras. Doflamingo manipuló el sistema internacional de la misma manera que manipulaba a sus islas. Al ser un extendúbico, conocía los secretos más oscuros de Mary Joyce. Tenía el seguro más grande del mundo. Utilizó el chantaje para obligar al gobierno mundial a mentir por él. Cuando se anunció su falsa renuncia al Shichibukai, vino la perfección del control. El sistema no solo lo protegía, sino que estaba dispuesto a engañar a todo el planeta para mantener su status quo. El dictador sabe que el ser humano tiene una capacidad infinita para ignorar el sufrimiento ajeno, si su propio nivel de vida lo mantiene estable. Doflamingo le dio a Dressrosa estabilidad a cambio de su alma, les dio orden a cambio de su verdad, pero esta prosperidad era una brujería alimentada por el dolor de los olvidados o en las sombras. En Dressrosa, como en tantas naciones reales, la economía no servía para mejorar la vida de la gente, sino para blindar la impunidad del hombre que estaba en la cima. Doflamingo no solamente compró el silencio de su pueblo, sino compró la complicidad del mundo entero. ¿Qué hace un dictador cuando el velo de la mentira finalmente se desgarra? Cuando la verdad sale a la luz y Sugar es derrotada, los recuerdos regresan como una marea violenta. En ese instante Doflamingo pierde su herramienta más poderosa, el engaño. Y aquí es donde aparece la jaula de los pájaros, la metáfora más perfecta que Oda ha creado sobre el autorotismo en un estado puro. Cuando el dictador ya no puede convencerte de que lo ames, te obliga a temerle por su vida. La jaula no es solamente una técnica de combate, la representación física de una dictadura acorralada. Si el tirano no puede ser más el dueño de la nación, entonces prefiere ser su verdugo. Es el concepto de la tierra quemada. Doflamingo decide que si Dressrosa no le pertenece a él, pues no le pertenece a nadie. En los momentos finales de los regímenes reales, vemos exactamente ese comportamiento, la paranoia absoluta. El dictador empieza a ver enemigos en cada esquina, incluso entre sus propios aliados, y está dispuesta a sacrificar hasta el último de sus ciudadanos para mantener su orgullo un minuto más. La ola se cierra, el espacio se reduce y la gente se ve obligada a una sola opción: o te unes o mueres. Pero el corazón de Doflamingo nos deja una lección final sobre la naturaleza de la justicia. La derrota de Doflamingo no vino solamente por los puños de Luffy, sino por la recuperación de la memoria. Los juguetes volvieron a ser humanos, los esposos recordaron a sus esposas y los guerreros recordaron por qué luchaban. La libertad empezó en la mente antes que en las calles. Doflamingo termina encadenado, pero incluso en Impel Down su risa nos advierte de algo. Él es solamente un síntoma. El sistema que permitió su ascenso, la corrupción de los dragones celestiales y la hipocresía de la marina y la sed de las armas del mundo sigue intacta. Doflamingo fue el dictador perfecto porque el mundo estaba configurado para dejarlo ser. Al final, Dressrosa nos enseña que la paz sin libertad solamente es una cárcel como el marketing, que la comodidad comprada con el olvido de la traición a nuestra propia humanidad. Luffy no solamente rompió los hilos de un hombre, rompió la ilusión de todo el orden de un tirano que es preferible al caos de la libertad. Porque mientras exista alguien capaz de reírse frente al opresor, no hay lo suficientemente fuerte, ni jaula lo suficientemente estrecha que pueda contener la voluntad de aquellos que han decidido dejar de ser juguetes.